Hoy vamos a meternos de lleno en un concepto potente y que a menudo se malinterpreta un montón, el del padre como sacerdote espiritual del hogar. Y ojo, que esto no va de túnicas ni de seminarios, va de algo mucho más profundo y real. A ver, si cerramos los ojos y pensamos en la palabra sacerdote, ¿qué imagen se nos viene a la cabeza? Para la mayoría es esa figura un poco seria, ¿no? Con voz muy tranquila, casi con cara de funeral. Alguien como muy lejano. Pero la pregunta del millón es, ¿y si esa imagen es solo un mito? ¿Y si justo eso es lo que nos está impidiendo entender de qué va realmente este llamado? Fijaos en este contraste porque es brutal. Por un lado tenemos el mito, esa figura casi de película, inalcanzable, y por otro el llamado real, el de verdad. ¿Y en qué consiste? Pues en algo mucho más terrenal. Un padre de rodillas, un corazón que arde por Dios y por su familia, un líder, un protector, una guía. Vamos, un hombre de carne y hueso. Claro, con ese malentendido en la cabeza es normal que surjan un montón de excusas. Vamos a repasar las más típicas, porque es justo aquí donde muchos se quedan bloqueados, donde dicen, esto no es para mí. Seguro que estas frases suenan, no, si la espiritual en casa es mi mujer. O eso de, es que yo no sé orar bien, no me salen las palabras. Son barreras que uno mismo se pone, ¿verdad? Y todas parten de la misma idea equivocada, que para esto hay que ser perfecto. Y como vamos a ver, la realidad no tiene nada que ver con eso. Y esta frase de verdad lo clava, lo resume todo. La clave no es tener un título de pastor o de cura. La clave es adoptar una posición. ¿Cuál? La de la responsabilidad. La de ser ese padre que se pone de rodillas. Ser ese puente entre Dios y la familia. Y para eso no hacen falta sermones, solo hace falta un corazón dispuesto. Vale, entonces, si no es lo que creíamos, ¿qué es exactamente ser sacerdote del hogar? Pues para entenderlo bien, vamos a viajar un poco en el tiempo, hasta el origen de la palabra. La etimología aquí es una pasada. La palabra viene del latín sacerdotes. Y esto es lo interesante. No significa líder religioso, significa literalmente el que ofrece un don sagrado. Esto lo cambia todo. El papel principal entonces es el de ser un dador, alguien que entrega algo santo y valioso a su gente, su guía, su protección, sus oraciones. Y claro, este concepto no aparece de la nada, va evolucionando. La primera vez que lo vemos es con Melquisedec, antes incluso de la ley de Moisés. Luego ya con el pueblo de Israel se hace algo formal con Aarón y su descendencia. Y el gran salto llega en el Nuevo Testamento, donde el llamado se abre a todos los creyentes. Se habla de un real sacerdocio. Y ahí el padre tiene una responsabilidad, digamos, de primera línea en su propia casa. Llegados a este punto, es normal que surja el gran miedo, ¿no? Es que yo no soy perfecto, no voy a estar a la altura. Bueno, pues precisamente de eso vamos a hablar ahora. Porque si algo nos enseña la historia bíblica es que está llenita de líderes imperfectos. Vámonos al principio de todo, al primer sacerdote del hogar, por así decirlo, Adán. Su misión, una responsabilidad espiritual clarísima, guardar lo que Dios le había confiado. ¿Y qué pasó? Pues que falló. O sea que la imperfección está ligada a este rol desde el minuto 1. Y a partir de ahí, la lista es larguísima. A ver, pensemos. ¿Dios llamó a los más preparados? ¿Qué va? Llamó a Moisés, que era tartamudo, para que fuera su portavoz. A Aarón, que construyó un becerro de oro, un acto de idolatría tremendo. A David, con todos sus errores. A Pedro, que era un impulsivo. El patrón está clarísimo. No se trata de ser perfecto, se trata de estar dispuesto. Así que la idea clave, el mensaje central es este. El llamado no es a ser infalible, es a ser responsable. Y ser responsable significa levantarse cuando uno se cae, saber reconocer los errores y sobre todo seguir adelante, ocupándose el lugar que corresponde. Muy bien, todo esto suena genial, pero ¿cómo se lleva a la práctica? ¿Cómo se hace esto en el día a día sin tener que ser un superhéroe espiritual? Pues vamos a ver 5 pasos que proponen las fuentes. 5 pasos muy claros y sobre todo muy realistas. Fijaos, no se trata de soltar discursos teológicos. Se trata simplemente de hablar con Dios por la familia. No se trata de dar sermones, sino de que las acciones hablen más alto que las palabras. Se trata de algo tan humano como aprender a pedir perdón, de pararse a pensar y consultar a Dios antes de tomar decisiones importantes. Y por supuesto, de tener el coraje de proteger el ambiente de casa, de cuidar lo que entra por la puerta. Y este proverbio lo resume de una manera genial. Ojo al verbo, edifica. Edificar es una acción, es algo que se hace. Implica construir, guiar, poner cada día un ladrillo de paciencia, de amor, de ejemplo. No es un rol pasivo de sentarse a ver qué pasa. Para nada, es una construcción constante. Y con todo esto llegamos a la parte final, que es quizá la más potente, la más urgente.
¿Por qué es tan crucial, tan importante, asumir este papel precisamente ahora, en el mundo en que vivimos? Escuchad bien esta frase, porque es demoledora y superactual. Vivimos rodeados de miles de voces que luchan por la atención y el corazón de nuestra familia. Si el padre no ocupa ese puesto de guía, que nadie dude de que otras influencias lo van a ocupar. Y es que la cruda realidad es esta. El vacío espiritual no existe. En todos los hogares hay un altar. En todas las casas se está rindiendo culto a algo. A lo mejor es al trabajo, o al ocio, o a las redes sociales, o a los valores del reino de Dios. Pero el altar, creedme, ya está levantado. Por eso, todo esto se resume en una pregunta final, que es la que de verdad importa. La cuestión no es si en casa hay un altar o no, porque como hemos visto, siempre lo hay. La pregunta real, la que no podemos evitar es, ¿quién está ministrando en él? ¿El Padre, que está llamado a hacerlo, o lo dejamos en manos de las corrientes del mundo actual?